En este simposio les voy a hablar de un artículo que se enfoca al diseño gráfico y a las organizaciones de la sociedad civil. La pregunta de investigación de este artículo se basa en cuál y cómo ha sido el aporte del diseño gráfico en las organizaciones de la sociedad civil en México. Esta investigación es relativamente joven, ya que siempre se enfoca al diseño gráfico desde una postura comercial o publicitaria y pocas veces se ha estudiado el diseño desde un ámbito social o civil. Primero les voy a hablar cómo se conforma una organización de la sociedad civil, dónde se encuentra en el Estado-Nación, para después ir abordando de manera histórica, desde el virreinato hasta el gobierno de alternancia, su evolución junto con el diseño. Podemos decir que las organizaciones de la sociedad civil forman parte del Estado-Nación. El Estado-Nación está dividido en 3 grupos. El primer grupo es gobierno, el segundo grupo es empresarial y el tercer grupo son organizaciones no lucrativas. Dentro de este grupo de organizaciones no lucrativas se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, comúnmente conocidas como ONGs. Voy a iniciar con la parte del virreinato. Se puede decir que esto se llevó durante el siglo XVI y el siglo XVIII, cuando se construyó la Sociedad Nueva Hispana, y fueron tres instituciones de carácter social las que se generaron en ese espacio: hospitales, escuelas y cofradías. Las cofradías, de acuerdo con Verduzco, son el origen de las organizaciones de la sociedad civil. Ellas cumplieron un papel importantísimo de evangelización y de integración social. Y las cofradías se representaban a través de las indulgencias y la expedición de patentes. Estas gráficas eran representadas a través de santos, donde se estipulaba o se definía cuál eran las responsabilidades y los derechos de estas cofradías. Estas cofradías eran organizadas por seglares, pero siempre con un corte religioso. También permitió en este proceso de colonización empezar, como ya dije al principio, construir esta nueva sociedad nueva hispana. Estas cofradías permitían borrar esos espacios sociales, económicos y políticos. Y también las patentes, como los sumarios, permitían tener una conexión en privacidad y en la parte pública, en la privacidad con las cuestiones de espiritualidad y religión, y en la parte pública con la cuestión de socialización al sentirse identificados en este mismo espacio. Podemos decir que en esta parte de virreinato las cofradías conformaron una cohesión social. Durante la independencia se generaron pocas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, hubieron muchos problemas por cuestiones de estabilidad de gobierno y política, y realmente no se tiene ninguna evidencia gráfica reconocida durante ese periodo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz fue una época de bonanza, riqueza, de innovación y tecnología para el país, pero también fue una época de divisiones sociales. En este periodo se crearon diferentes organizaciones públicas y privadas. Desde una postura de la filantropía se fundó la Lotería Nacional. También durante esa época la riqueza estaba repartida de manera injusta o no era equitativa. Por lo tanto, salió o se empezó a hacer una crítica. En esa época, la producción gráfica fue muy rica a través de la hoja volante, donde artistas como Mansilla, Posada y Venegas empezaron a hacer crítica social, crítica política sobre las injusticias que se vivían en el país. Empezaron a construir un estilo propio donde utilizaron elementos mexicanos como la Catrina para hacer este tipo de burla de manera informal, en contrapartida de los periódicos que tenían una forma afrancesada,
que era la gran influencia que se tenía en el porfiriato por la clase acomodada o la clase rica. También es importante remarcar que durante esta época del porfiriato, la risa fue un elemento propio de la cultura y también se empezaron a mezclar elementos de la herencia española y la cultura indígena a través de las gráficas, de los elementos, de los símbolos que se utilizaban. Normalmente el medio de comunicación en ese espacio era el periódico, la hoja volante y los carteles, lo cual permitía también tener una mayor comunicación con la sociedad, con las clases populares, sobre lo que estaba sucediendo en el país. Después de la época de Porfirio Díaz, surge la Revolución Mexicana y con eso la idea de construir una nueva nación. A partir de la Revolución Mexicana se formaron los famosos sindicatos y vino la época del corporativismo, donde el gobierno tenía un papel paternalista. Durante esa época también salieron movimientos, ideas sociales y se generan las grandes migraciones de los países europeos a México. También tenemos una gran evolución en la parte gráfica. Se empiezan a generar los primeros talleres importantes. Tenemos grandes representantes como Josep Renaud, Miguel Prieto y Vicente Rojos, exiliados españoles. Y también con eso hay una gran influencia por las vanguardias como el dadaísmo, el futurismo, el constructivismo, y esto permite construir una identidad única nacional también con la influencia de la cultura indígena. Se empiezan a usar elementos únicos, sintaxis, íconos que se hacen propios, las tipografías anchas, manejos de colores, técnicas diferentes en la producción. También tenemos artistas gráficos como Gabriel Fernández Ledesma, el Dr. Atl, Fermín Revueltas o Bess Mugard, quien hace como todo un código iconográfico sobre este tema de cómo construir una nación, ¿no? Cómo darle una identidad a una nación a través de la gráfica. Se gestan los primeros talleres como 30 y 30, el taller de gráfica popular, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y con ello también vienen como nuevas ideologías como el socialismo y el comunismo, que a través de la gráfica se hace muy representativo, ¿no? El usar sobre todo elementos de trazos gordos, tipografías anchas, donde se le daba peso a esta fuerza obrera campesina para comunicar. A modo de conclusión, hemos visto desde el origen de las organizaciones sociales en México hasta ahora y cómo el diseño gráfico ha estado presente, cuándo y cómo. En algunos momentos de manera más clara y evidente, como en las cofradías o en los movimientos sociales, en otros momentos menos. Lo que es importante es el uso de esto, el uso de íconos, de colores, de tipografías pertinentes que permitan tener una mayor comunicación social, una mayor participación, entender que el diseño gráfico puede tener una participación en estos espacios y que sea una gran herramienta para la comunicación.